Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad quiero hablarles sobre temas de medicina. Quise hacer este video porque me sirve a mí para recordar algunos de estos temas y les sirve a ustedes por si quieren indagar sobre estas dos complicaciones que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, va dirigido principalmente a médicos y a estudiantes de medicina. Cualquier comentario, cualquier duda, pues pueden colocarla en la descripción abajo en los comentarios y pues en la medida de las posibilidades estaré respondiendo. Igualmente si tienen alguna corrección, si tienen algún aporte que dar, pues para eso estamos, ¿verdad? Porque estamos es para mejorar conocimientos en salud y bueno, servir a la población. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar sobre cetoacidosis diabética de estado hiperosmoral y hiperglicémico. Esas dos complicaciones que se presentan en la diabetes mellitus, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2, pues son las que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, dentro de sus principales causas, las causas de cetoacidosis diabética se dice que se presenta mayormente en diabetes tipo 1. Generalmente, la cetoacidosis se presenta así, como se dice, diabetes tipo 1 o aquellos insulino dependientes. Y el estado hiperosmolar hiperglicémico se presenta sobre todo en diabetes mellitus tipo 2. La cetoacidosis es un cuadro de evolución un poco más corta, generalmente de días, horas. El paciente que presenta su clínica y acude al servicio de emergencia, a diferencia del estado hiperosmolar hiperglicémico que tiene una evolución más larvada, es un poco más larga la evolución. Paciente diabético tipo 2 generalmente, principal causa de estado hiperosmolar hiperglicémico, infecciones, se descompensa el paciente y llega con su cuadro clínico de estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero bueno, aquí juntamos las causas para tener una noción de que cualquier enfermedad puede desencadenar un estado de descompensación de la diabetes y puede llevar a cualquiera de estas dos complicaciones. Entonces, como decíamos, mayormente la cetoacidosis ocurre en diabetes mellitus tipo 1 y está asociada principalmente a dosis inapropiadas de insulina, o sea, a un incumplimiento del tratamiento, ¿no? El tratamiento que se da para el paciente, o por omisión o porque el paciente no lo está haciendo bien. Entonces puede ser las infecciones también, isquemia cardíaca, cualquier alteración que produzca estrés, que produzca disminución de la oxigenación, isquemia cardíaca, sepsis, sangrado gastrointestinal, traumatismo, cirugías, alcohol, embarazo, cualquier patología de estas se considera que puede llevar a una de estas dos complicaciones. Como les dije, el estado hiperosmolar hiperglicémico generalmente son pacientes de diabetes tipo 2 y estos pacientes generalmente su principal causa son las infecciones. Paciente descompensado que llega al servicio de emergencia, un paciente diabético conocido, puede estar haciendo un estado hiperosmolar hiperglicémico, pero claro, eso depende del examen de electrolitos, de la clínica del paciente, del examen de completo que se le haga al paciente. Entonces, generalmente, como les dije, el estado hiperosmolar hiperglicémico, generalmente en pacientes de diabetes tipo 2, generalmente asociado a infecciones. Y en cuanto a la cetoacidosis diabética, son más bien pacientes de diabetes mellitus tipo 1 y casi siempre está asociado a dosis inapropiadas de insulina y también puede ser por infecciones o por cualquiera de las causas que ya mencionamos. Dice que esta cetoacidosis se puede presentar y también es una de las causas que mayormente se ve en emergencia, aparte de las infecciones y la omisión del tratamiento. Se puede presentar como un debut, es decir, llega un paciente que no es diabético, un paciente joven, entonces llega con una cetoacidosis. Entonces, como les dije, estos pacientes con cetoacidosis pueden presentarse como un debut de una diabetes mellitus tipo 1. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Decíamos que las infecciones con un 50%, la suspensión del tratamiento un 25%, son algunas de las proporciones que se manejan en algunos países, algunas encuestas. Otras causas, decíamos que el inicio de la diabetes mellitus tipo 1, como una cetoacidosis, los accidentes vasculares, el infarto de miocardio, los traumatismos, la pancreatitis, los fármacos que producen hiperglicemia, como los esteroides, generalmente del tipo de los glucocorticoides, glicortisona, bueno, ya sabemos, lo del diazóxido, el litio, la difenilidantoína.
los diuréticos tiacídicos, las catecolaminas, que sabemos que por uno u otro mecanismo de acción, estos fármacos van a aumentar los niveles de glicemia, entonces van a generar que puedan presentarse cualquiera de estas dos complicaciones que nos pudieran llevar a ello, ¿no? La enfermedad de Grave-Basedow, algunas de las patologías, síndrome de Cushing, factores psicológicos muy importantes, el embarazo, creo que ya se mencionó también. Bueno, entonces son algunas de las causas que pueden generar estas dos complicaciones. Como sabemos, son muchas las causas, cualquier enfermedad nos puede llevar a esta complicación, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hay que tener en cuenta las principales que ya las estábamos mencionando, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, decíamos que el déficit de insulina, que puede ser absoluto, por debut, por omisión de la dosis de insulina, y o relativo por infecciones, estrés generalmente. Entonces, estas dos complicaciones lo que van a hacer es que disminuyan la entrada de glucosa al interior de la célula. ¿Qué pasa con esto? Que al disminuir la entrada de glucosa al interior de la célula, el organismo detecta que no se está obteniendo la principal fuente de energía, que es la glicemia. ¿Por qué? Porque hay un déficit absoluto o relativo de insulina por cualquiera de los factores etiológicos que estábamos mencionando. Entonces no hay insulina, o hay poca, o hay un fallo de receptores. Entonces, ¿qué hace el organismo? Detecta que no se está obteniendo la principal fuente energética, y entonces va a aumentar las hormonas contrarreguladoras. Sabemos que las hormonas contrarreguladoras son catecolaminas, hormona del crecimiento, cortisol. Y entonces, ¿qué pasa? Esto va a aumentar la glucogenólisis, la producción de glucosa, la degradación de proteínas, la degradación de las grasas. Entonces van a aumentar la glucogenólisis, la proteólisis, la lipólisis, y esto van a hacer que aumente la hiperglicemia, ¿no? Son sustratos para que se produzca más glicemia, ¿no? Aumentan los sustratos neoglucogénicos, aumenta el glicerol, aumenta, como hay una degradación de grasas, pues entonces ¿qué hace? Aumentan los ácidos grasos libres, aumenta lo que es la acetil-CoA del ciclo de Krebs. Dice que se satura el ciclo de Krebs, y entonces ¿qué va a pasar? Pues se van a aumentar los ácidos grasos libres, va a aumentar el ácido beta-hidroxibutírico, la acetona y el acetoacetato. Entonces, al aumentar estos cuerpos cetónicos, el organismo va a buscar también una vía de producción energética anaerobia, y entonces ¿qué va a aumentar? Va a aumentar también el ácido láctico. Como decíamos, todo esto va a generar una hiperglicemia, y esta hiperglicemia va a superar el límite renal, o sea, el límite de filtración de la glucosa a nivel renal. Y entonces, ¿qué pasa? El paciente va a empezar a presentar glucosuria, o sea, pérdida de azúcar por la orina, y va a aumentar la diuresis, o sea, va a aumentar la cantidad de orina, y va a aumentar la deshidratación del paciente. Todo esto va a ser una diuresis osmótica, se va a perder electrolitos, se va a perder, pues el paciente va a estar con glucosuria, ¿no? Con glucosa en orina, va a aumentar los cuerpos cetónicos, van a aumentar los ácidos, por supuesto, y porque estos cuerpos cetónicos, como ya mencionamos, beta-hidroxibutírico, acetona y acetoacetato, van a aumentar la acidosis, y entonces todo esto me va a generar un estado de cetoacidosis, ¿no? Aumentan las cetonas, aumentan los ácidos, aumenta la glicemia. Y en sí, esto es de una manera sencilla la fisiopatología de estas dos complicaciones. Bueno, entonces aquí, como vemos, este es el equilibrio que debería existir: insulina, las hormonas contrarreguladoras, glucagón, cortisol, adrenalina, hormona del crecimiento. Entonces vemos que hay, en el caso de la cetoacidosis, este balance está un poco más acentuado hacia el lado de las hormonas contrarreguladoras, o sea, hay un déficit mayor de insulina en el caso de cetoacidosis, y las hormonas contrarreguladoras aumentan. Por eso dice que esta es una de las principales causas
de que en un estado hiperosmolar hiperglicémico no se presente acidosis, porque hay algo de insulina. Estamos hablando del estado hiperosmolar hiperglicémico. Hay algo de insulina y esa insulina evita la lipólisis. Y entonces al evitarse la lipólisis se inhibe la producción de cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son los que me van a aumentar la acidosis. Entonces por eso la cetonuria, la cetonemia, en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, puede salir nula o puede salir mínima, porque hay cierto grado de insulina que inhibe la lipólisis. No así en la cetoacidosis, que hay un déficit más marcado de insulina, aumento de hormonas contrarreguladoras, y esto lo que va a hacer es todos los efectos de que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis, proteólisis, lipólisis, con todos los efectos que estábamos mencionando: la hiperglicemia, la acidosis, aumento de cuerpos cetónicos y toda la clínica que presenta el paciente cuando está en estado de descompensación de estas dos enfermedades. Entonces, bueno, como sabemos, la clínica pues se maneja principalmente la 5P de complicación de cuando están descompensados los pacientes diabéticos. Sabemos que es poliuria, polifagia, polidixia, pérdida de peso, prurito. Que bueno, esto lo puede manifestar el paciente en días previos, pero un paciente que llega con una cetoacidosis generalmente es un cuadro más bien agudo. El paciente presenta una descompensación brusca en horas, con síntomas de acidosis, dolor abdominal, náuseas y vómito. Este dolor abdominal generalmente, según estudios, está ligado a lo que es la acidosis, la distensión de la cápsula de Gleason, el aumento de la acidez. Las náuseas y vómitos igualmente están ligados a la acidosis. Y bueno, estoy hablando de las principales causas que pueden generar estos síntomas, ¿no? En cuanto a la clínica general, que decíamos que eran las 5P: poliuria, polidixia, pérdida de peso, prurito, polifagia. Entonces, la poliuria, sabemos que el paciente está orinando demasiado. Decíamos que la hiperglicemia supera el límite renal, que es 180 miligramos por decilitro, y el paciente empieza a perder azúcar por la orina. La polidixia, pues esta diuresis osmótica, se pierde agua, se pierde volumen sanguíneo, y entonces el paciente se va a estimular los centros de la SEP, ¿no?, que están a nivel de el hipotálamo, en los núcleos laterales del hipotálamo. Entonces el paciente va a presentar sed, aparte de que hay una deshidratación celular, una pérdida de líquido, sabemos que hay una diuresis osmótica, el paciente se deshidrata, y entonces esto también va a generar que el paciente tenga sed, ¿verdad? Y la polifagia, que bueno, no está aquí, pero es importante. Polifagia, de síntomas generales, el paciente pues sabemos que la célula tiene hambre de azúcar, entonces también se va a estimular el centro del hambre, que está igualmente a nivel hipotalámico. Esto, bueno, y la pérdida de peso, pues generalmente eso es un síntoma más bien general, ¿no? El paciente al inicio puede presentar pérdida de peso y al final puede presentar un aumento de peso, pero esto va sobre todo en pacientes de diabetes mellitus tipo 1, que son pacientes más bien delgados, ¿no? Entonces, esto como para saberlo. Esto de síntomas generales, decíamos que los agudos, los síntomas de acidosis, dolor abdominal, náuseas, vómitos, la respiración Cox-Moule. Esta respiración, sabemos que es un tipo de respiración que es umbrosa, dice que es hambre de aire. Cuando se presenta esta respiración, generalmente el paciente está en acidosis, es decir, el pH está por debajo de 7.2, 7.1. Entonces esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Se puede presentar en diabetes mellitus tipo 1, en todos, en pacientes jóvenes. Generalmente, yo en la experiencia que tengo, generalmente se ve en pacientes la cetoacidosis hepática en diabetes mellitus tipo 1, y pacientes jóvenes se ve bastante este cuadro de respiración Cox-Moule, secundario a una cetoacidosis diabética. Entonces, como decíamos, este tipo de respiración secundario a la acidosis, porque esa cantidad de ácidos que se acumulan van a estimular el centro de la respiración. ¿Para qué? Para que se estimule, valga la redundancia, el tampón, un búfero tampón o un amortiguador respiratorio que
lo que hace es que se elimine dióxido de carbono, y entonces la ecuación se va a dirigir a desdoblar el ácido carbónico en agua y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se va a eliminar a través de la respiración, y entonces lo que va a hacer es que baje la cantidad de ácidos. O sea, está intentando amortiguar. ¿Cómo lo hace? Pues estimulando el centro de la respiración, que está a nivel del bulbo. Entonces se estimula, el paciente va a presentar una taquibradiapnea, una respiración quejumbrosa con un hambre de aire, es una respiración con quejido, y el paciente pues va a intentar compensar esto mediante este buffer respiratorio. Bueno, en cuanto al estado hiperosmolar hiperglicémico, sabemos que es un inicio más insidioso, como estamos diciendo. La clínica de hiperosmolaridad generalmente la hiperosmolaridad, según está ligada, según los textos, a lo que son las alteraciones del estado mental, confusión, estupor, coma. Está bien relacionada, ¿no? Entre mayor sea la osmolaridad, mayor es el estado de toma del estado mental del paciente. Entonces esto para tenerlo muy en cuenta. Y esto generalmente sabemos que el estado hiperosmolar hiperglicémico, pues la osmolaridad va a estar por encima de 320. Entonces es importante calcular la osmolaridad en el paciente para saber también diferenciar entre una cetoacidosis y un estado hiperosmolar, ¿no? Mayor deshidratación, el paciente con síndrome hiperglicémico hiperosmolar generalmente tiene un déficit de líquido de 10 a 15 litros. Y es de recordar que un síndrome el estado hiperosmolar hiperglicémico, esto tiene mayor mortalidad que una cetoacidosis diabética. O sea, es mayor, generalmente puede llegar al 5 al 10%, o sea, es más alta la mortalidad. Entonces esto para también tomarlo muy en cuenta, que esta es una complicación un poco más acentuada, ¿no? Más peligrosa. En la diabetes mellitus tipo 2, generalmente que se presenta, dice que el 5% es la primera manifestación. Entonces, bueno, la deshidratación grave, los signos y síntomas que pueden ser hipotensión, taquicardia, disminución de nivel de conciencia, incluso el coma, disminución de la turgencia tisular, mucosas secas, todo eso, ¿no? Se mira en deshidratación grave, que generalmente se presenta mayormente en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, la deshidratación grave, ¿no? En los dos hay deshidratación, pero es más acentuada en el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Igualmente que es más acentuada la toma del estado de conciencia, ¿no? En el síndrome, el estado hiperosmolar hiperglicémico. Y en la cetoacidosis generalmente vemos el dolor abdominal, o sea que es más frecuente por aquello de la acidosis, lo que mencionamos, de distensión de la cápsula de Gleason, lo que es la acidez, bueno, todo eso. Esto también en la cetoacidosis pues, es más frecuente la respiración Kussmaul, ¿no? Porque en el estado hiperglicémico hiperosmolar pues casi no vemos esa acidosis así marcada como se ve en la cetoacidosis, ¿no? O puede ser que no haya. Entonces, bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos, vemos que la cetoacidosis se divide en leve, moderado, severa, y el estado hiperosmolar hiperglicémico, que lo tenemos aquí con sus valores, ¿no? Estos valores de laboratorio. En cuanto a la glicemia plasmática, tanto leve, moderada como severa, cetoacidosis mayor de 250, y en el estado hiperosmolar hiperglicémico vemos como la glicemia está mayor de 600 miligramos por decilitro. El pH, generalmente sabemos que en estado de cetoacidosis a menor pH aumenta la acidez, porque el pH es inversamente proporcional al grado de acidosis. Entonces cuando está de 7.25 a 7.30 leve, de 7.0 a 7.24 moderado y menor de 7 severo. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico vemos cómo está mayor de 7.30, ¿viste? Entonces generalmente este paciente no está en un grado de acidosis, así como en la cetoacidosis, ¿no? Como su nombre lo indica. Bueno, pero tiene otras complicaciones que, bueno, hay que tener bien en cuenta, ¿no? Sino estos son datos que llaman la atención para diferenciar una cetoacidosis y un estado hiperosmolar hiperglicémico. En cuanto al bicarbonato sérico en microequivalentes por litro, tenemos que el bicarbonato pues también va a estar caído, ¿no? A mayor estado de gravedad. En la cetoacidosis dice que cuando encuentra de 15 a 18 leve, de 10 a 15 moderado y menor de 10 severo. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico generalmente se maneja mayor de 18.
Las cetonas urinarias, que pueden estar positivas en todos los grados de cetoacidosis, que generalmente deben estar positivas en todos los grados de cetoacidosis, y en el estado hiperosmolar hiperglicémico pueden estar en poca cantidad o negativas. En cuanto al beta-hidroxibutírico sérico urinario, que es un nuevo dato que se ha introducido recientemente, debe estar en mayor de 3, que también es un criterio diagnóstico. Mayor de 3 en cualquier grado de cetoacidosis. Y en estado hiperosmolar hiperglicémico, pues como sabemos, no se producen estos cuerpos cetónicos porque hay un ligero balance a favor de la insulina, ¿no? Hay un poco de insulina que impide la lipólisis, y entonces no se van a producir estos ácidos. Y el beta-hidroxibutírico, que se introdujo recientemente, pues como sabemos, en la cetoacidosis sí debe estar mayor de 3. Dice que algunos textos que cuando está mayor de 2 ya hay sospecha, ¿no? De 1.5, 2. Pero bueno, para criterios diagnósticos mayor de 3 milimol por litro, ¿no? Bueno, la osmolaridad sérica efectiva puede estar variable en cualquiera de los grados de cetoacidosis, y esto, que es un dato muy importante, por eso estado hiperosmolar hiperglicémico, hiperosmolar aumenta la osmolaridad, está mayor de 320 miliosmol por kilogramo. ¿Qué pasa? Que esta osmolaridad está ligada a la toma del estado de conciencia del paciente. Entonces, si vemos aquí el estado mental, en el estado hiperosmolar hiperglicémico hay estupor o coma. El paciente está estuporoso o comatoso, un paciente que no está en un buen estado de conciencia, con una toma profunda, ¿no? Igualmente que en el estado de cetoacidosis, en el severo, estupor o coma, el moderado, alerta, somnoliento, y el leve, que puede estar alerta. El paciente generalmente está alerta, ¿no? Entonces esto muy importante tenerlo en cuenta, la osmolaridad, que está relacionada con el estado de toma de conciencia del paciente. El anion GAT, sabemos que la cetoacidosis se mantiene con un anion GAT elevado, ¿no? Es una de las causas de anion GAT elevado. Bueno, ya estas fórmulas para calcular anion GAT, para calcular osmolaridad, la voy a dejar al final de la presentación, que ya ahorita ustedes van a ver cómo calcularla. Y muy importante para tener en cuenta y para valorar los criterios diagnósticos entre una y otra de las complicaciones, las patologías que estamos viendo. Entonces, esto ya va, un momento. Listo, entonces como les decía, importante lo del anion GAT. Sabemos que bueno, puede estar mayor de 10 cuando es leve, mayor de 2 en la moderada y mayor de 2 en la severa. Generalmente este anion GAT va a estar elevado, ¿no? Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico puede estar variable. En cuanto a la respiración, bueno, aquí esa es una diapositiva de la respiración Kussmaul que estamos hablando. Miren cómo hay un descenso y un aumento de la respiración. Dicen que es una respiración ruidosa por aumento de la estimulación de los centros de la respiración a nivel del bulbo. ¿Qué pasa? Hay una taquibaticnea, que lo que hace es que se intenta eliminar CO2, se intenta compensar con un buffer respiratorio, con un amortiguador respiratorio para eliminar ácidos. Entonces lo que hace, y aquí algunas de las causas de este tipo de respiración, como sabemos, cetoacidosis diabética está acá, ¿no? Kussmaul. Bueno, eso era para tenerlo en cuenta, este tipo de respiración, ¿no? Y bueno, vamos ya al tratamiento, que bueno, vamos a enfatizar un poquito más en esto. El tratamiento, sabemos que principalmente la hidratación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hidrata el paciente? Generalmente este paciente debe recibir de 5.500 a 8.000 mililitros en 24 horas de líquidos. ¿Por qué? Porque este paciente puede presentar vómito, el paciente se está deshidratando, tiene poliuria, está orinando, está perdiendo a través de la respiración líquido.
Bueno, entonces este paciente está deshidratado y hay que reponer electrolitos y hay que reponer líquidos. Entonces, ¿cómo se hace? Dice que en la primera hora generalmente se maneja de 15 a 20 mililitros por kilogramo. De 15 a 20 mililitros. Bueno, así lo manejamos en nuestro hospital. Actualmente no estoy trabajando en el hospital, pero bueno, así lo manejábamos en el servicio hospitalario cuando estaba en rotación, de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora en la primera hora, y posteriormente se daban de 2000 a 3250 mililitros en 4 horas. Y bueno, generalmente se valoraba el estado de hidratación del paciente, pero la hidratación es así, se maneja un poco según el estado de hidratación del paciente, y parece que fueran un poco agresiva, pero en realidad se maneja así la hidratación. Yo por aquí tengo unas órdenes que manejábamos en el hospital. En este caso era un paciente con un estado hiperosmolar hiperglicémico. Y ¿qué pasa? Aquí, bueno, aquí algunas órdenes las que se le colocaron al paciente. El paciente estaba en un estado hiperosmolar no cetósico, hiperglicémico, y que pues entonces en este caso decíamos que servicio de medicina interna, que es lo que se hospitaliza principalmente, la dieta absoluta. Vamos a un paciente que no tolera vía oral, un paciente con toma del estado de conciencia, si es un estado hiperosmolar hiperglicémico, pues sabemos que está con una toma o está estuporoso, o está comatoso, un paciente puede estar somnoliento, pero bueno, generalmente la osmolaridad está ligada al estado de toma de conciencia. La hidratación parenteral, mira que aquí empezamos con 3000 de solución 0,9 intravenosa a pasar en la primera hora. En la primera hora están pasando 3000. ¿Por qué? Porque este es un estado hiperosmolar. Sabemos que la hidratación es de 10 a 15 litros. El paciente empezaron con 3000. Entonces, para la primera hora. ¿Qué pasa? Que este paciente pesaba en promedio 80, 100 kilos. Estoy dando más o menos una explicación de lo que se hace, ¿no?, en el caso de un paciente con estas dos complicaciones, y lo que nosotros hacemos en un servicio de emergencia. La hidratación parenteral, luego se coloca 1000 cc de solución 0,9 intravenosa a pasar en la siguiente hora. Esos son algunos de los esquemas que se manejan, pero generalmente se deben colocar de 5500 a 8000 mililitros en 24 horas. Pero bueno, como vemos aquí, 3000 cc en la primera hora y luego 1000 cc de solución 0,9 a pasar en la siguiente hora. ¿Qué pasa? Que nosotros generalmente la solución que mayormente se maneja es solución 0,9%, pero nosotros podemos solicitar, que es lo que se debe hacer, ¿no? Principalmente, que es lo que se debe hacer siempre, solicitar su paraclínica para confirmar el diagnóstico y para orientarnos en el manejo de la administración de los medicamentos que vamos a utilizar en el caso de estas dos complicaciones. Entonces, cuando tengamos los electrolitos, pues verificamos sodio, vemos si el sodio está elevado, normal o bajo, y entonces podemos utilizar solución 0,9 o 0,45. Si está elevado o normal, se puede utilizar solución 0,45, y si está bajo podemos utilizar solución 0,9, que es lo que refieren las guías, ¿no? En general es eso, casi siempre. Y se puede sacar el sodio corregido también, el sodio real. ¿Cómo se saca? Con esa forma: el sodio medio más 1,6 mil equivalente o la glucosa sérica dividido en 100. Entonces ese va a ser el sodio real. ¿Por qué se dice sodio real? Porque dice que por cada 3 milimol por litro, o sea 54 miligramos por decilitro, que aumenta la glicemia, el sodio plasmático disminuye 1 milimol por litro. Por cada 3 milimol por litro, 50 miligramos por decilitro, que aumenta la glicemia, el sodio plasmático disminuye 1 milimol por litro. Entonces el sodio puede estar disminuido, ¿no? Entonces en este caso podemos utilizar soluciones como solución al 0,9%. Aquí en este caso utilizaron solución al 0,9, pero esto que estoy diciendo es para tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso de que haya una hiponatremia, pues se coloca en solución al 0,9. En el caso de que haya una natremia normal o una natremia elevada, pues podemos utilizar solución al 0,45%. Bueno,
aquí en tercero dijeron hidratación parenteral, 500 de solución 0,9, donde vamos a pasar en 2 horas, más 20 mil equivalentes en frasco alterno de solución, 20 mil equivalentes de cloruro de potasio. ¿Qué pasa? El cloruro de potasio se debe administrar. ¿Qué pasa? Que lo que varía es el tiempo de administración. En un paciente con una cetoacidosis, un estado hiperosmolar hiperglicémico, esto generalmente en una cetoacidosis, para ser más claro, siempre hay un déficit de potasio. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis lo que hace es que salga potasio de la célula. Entonces hay una hipocalemia y por ello debemos solicitar potasio antes de administrar insulina, que es lo que debería hacer. Se solicitan electrolitos. Si el potasio está por debajo de 3, si el potasio está por debajo de 3, ¿qué pasa? Se omite la insulina por el momento y se inicia con potasio. Si está por debajo de 3, se indican de 30 a 40 mil equivalentes por hora, hasta que el potasio esté entre 4 y 5, y entonces ahí podemos empezar a administrar la insulina. Generalmente se debe solicitar electrolitos séricos. Si el potasio está por debajo de 3, suspendemos insulina por el momento e iniciamos cloruro de potasio. ¿Qué pasa? Que se colocan de 30 a 40 microequivalentes por hora hasta que el potasio esté de 4 a 5. Si el potasio está de 4 a 5 cuando hacemos la primera medición, entonces vamos a utilizar 20 mil equivalentes de cloruro de potasio por litro en frasco alterno, ¿no? Cuando estamos administrando, es lo que hacemos en nuestro servicio de emergencia y es lo que se debe hacer, lo que está escrito. Se colocan 20 mil equivalentes de cloruro de potasio por litro, y si el potasio está de 4 a 5, entonces lo que se hace es que se colocan 10 mil equivalentes de cloruro de potasio por litro. Si el potasio está por encima de 5, para algunos textos de 5,5, lo que se debe hacer es que se omite la administración del potasio, se coloca su hidratación, como ya estábamos hablando, se coloca su insulina, que ya vamos a pasar a ver la dosis de insulina, y se omite el potasio, y en 2 horas se vuelve a hacer otro control del potasio. Si el potasio está bajo, pues se coloca como decíamos anteriormente, si no, pues no se coloca. Pero lo que pasa normalmente es que el potasio va a caer, y por ello se dice que siempre se administra potasio a menos que el paciente, y esto es muy importante, esté oligúrico, o el paciente tenga una insuficiencia renal. Si el paciente está en insuficiencia renal, se debe ajustar dosis. Si el paciente está oligúrico, no se administra. Debe tener una diuresis de 1 mililitro por minuto. O sea, ese es para llevar un control de lo que es la función renal, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una diuresis mayor de 1 mililitro por minuto, pues entonces el paciente está orinando, se puede administrar lo que es el cloruro de potasio. Generalmente hay algunas opiniones en cuanto a la administración del potasio. Algunos autores refieren que se administran 2/3 en forma de cloruro de potasio y 1/3 en forma de fosfato de potasio. Pero bueno, esto es variable entre unos centros y otros, aunque algunos centros lo manejan 2/3 cloruro de potasio y 1/3 en forma de fosfato de potasio, para ir para la emergencia, y posteriormente se pasa a administración oral durante una semana cuando el paciente se dé de alta. Bueno, entonces decíamos que para administrar insulina cristalina, decíamos que se administra primeramente, hay algunos textos que no utilizan el bolo de insulina, pero otros sí. En el caso de nosotros en el hospital, nosotros lo utilizábamos. Nosotros administrábamos una insulina cristalina, se calculaba 0,1 unidad por kilogramo. Si el paciente pesa 100 kilos, 0,1 por 100, pues daba 10 unidades. Se administraban 10 unidades en bolo, y posteriormente se utilizaba insulina cristalina, igualmente a una dosis de 0,1 unidad por kilogramo. En el caso del paciente, si un paciente pesa 100 kilos, pues le tocarían 10 unidades por hora, 0,1 unidades por kilogramo por hora.
Si el paciente pesa 100 kilos, le tocarían 10 unidades por hora. Y esta es una de las formas de administración. Se puede calcular en una relación de 1 a 1, 100 cc 0,9, 100 unidades, y se va a pasar a 10 cc hora. O se puede colocar como lo administraron aquí. En este caso colocaron 50 unidades más 500 cc de solución 0,9 y se va a pasar a 100 cc hora. ¿Por qué? Porque 100 cc hora van a pasar 10 unidades por hora por regulador de flujo hasta lograr descenso de la glicemia menor a 250. Es decir, tú colocas colocas el bolo, colocas la insulina con su regulador de flujo o a goteo calculado si no hay opción. Y cuando la glicemia llegue a menor de 250 miligramos por decilitro, entonces ¿qué hacemos? Nosotros le llamamos switchar al paciente. En este caso la glicemia llegó a esto, 250 en el caso de una acidosis, de 250 a 300 en el caso de un estado hiperosmolar hiperglicémico. Se debe reducir la infusión a la mitad, es decir, en este caso actualizamos órdenes, modificamos esta orden y vamos a pasar a 50 cc hora cuando la glicemia llegue a 250. La glicemia llegó a 250, cambiamos orden, insulina cristalina 50 unidades más 500 cc solución 0,9, viendo venoso a pasar a 50 cc hora. ¿Qué pasa? Reducimos la dosis de insulina a la mitad y se debe, en este caso, que nosotros le llamamos switchar al paciente, se debe administrar destroza al 5%. Si el paciente tiene tendencia a la hipoglicemia, pues utilizamos destroza al 10%, pero generalmente se utiliza destroza al 5% y se pasa conjuntamente para lograr un rango de infusión de 150 a 100 cc hora de administración de destroza. Dice que esto va a ayudar a disminuir la acumulación de cuerpos cetónicos y entonces lo que se debe hacer: se switcha al paciente cuando en cetoacidosis llega a 250 o en estado hiperosmolar hiperglicémico llega a 250 a 300, se reduce la dosis de insulina a la mitad y se administra destroza al 5%. El bicarbonato de sodio, en este caso lo colocaron, en este caso de estas órdenes médicas lo colocaron, pero ¿qué pasa? El bicarbonato únicamente se administra cuando el pH está por debajo de 6,9, si no, no se hace. Yo por aquí tengo una diapositiva donde bicarbonato solo si pH es menor de 6,9. Si es mayor, no se administra bicarbonato. Algunos textos manejan de 6,9 hasta 7, pero bueno, generalmente la mayoría de textos dicen que es menor, cuando es menor de 6,9 es que se puede administrar bicarbonato, considerando todas aquellas interacciones que nos puede dar el bicarbonato, aquello que puede aumentar la hipocalemia, por aquello de que puede aumentar la acidosis por rebote, bueno, que puede generar esto edema cerebral en niños, todo eso, pero bueno, la mayoría de textos lo consideran por debajo de 6,9. Se administran 100 milimol en 400 ml de agua o solución 0,9 con 20 ml equivalente de cloruro de potasio y se pasa a 200 mililitros hora. Y entonces se repite el estudio de lo venoso a las 2 horas y el pH debe subir hasta que el pH esté mayor de 7, si no se vuelve a repetir a las 2 horas, pero se logra es que el pH esté mayor de 7, ¿no? Mayor de 7 es lo que se busca. Decíamos que aquí en este caso administraron bicarbonato, un frasco. Debe ser que este paciente se manejaba con un pH menor a 6,9 y entonces administraron bicarbonato. La enoxaparina, como sabemos que es un anticoagulante, y es un paciente que está encamado, paciente por las características de la administración de insulina y por las características de administración de la hidratación parenteral. Es un paciente que probablemente tenga sobrepeso o obesidad, y es otro factor que contribuye a que el paciente encamado tenga riesgo de trombosis, de accidentes cerebrovasculares, y entonces todos estos factores procoagulantes pueden generar complicaciones en el paciente. Por ello se debe anticoagular. Enoxaparina, la dosis de este paciente, aquí discrepo, pongo la dosis de la enoxaparina da 1 miligramo por kilogramo por orden 10, debería ser de 80, pero bueno, aquí colocaron 40, debe ser también considerando
considerando que la presentación de medicamento viene de 40 y todas aquellas cosas de escasez de medicina, y eso no debe ser. Pero bueno, noxiaparina 40 miligramos subcutáneos, orden día. Ese señor de la bomba de protones, que bueno, es general, ¿no? Para proteger al paciente de la acidez, de la administración de tantos medicamentos, de protección gástrica, bueno. Entonces se coloca el omeprazol, inhibidor de bomba de protones a 40 miligramos, que viene el frasco, orden día. El ketoprofeno, bueno, esto ya es variable para manejar el dolor. Laboratorio, como sabemos, laboratorio se pide su hematología completa, se pide su química completa, glicemia, urea, creatinina, valorar función renal, el sodio, potasio, muy importante, los gases arteriales, el uroanálisis buscando cuerpos cetónicos, y si pudiéramos y si hay la opción, pues también se haría el estudio en orina de el ácido beta-hidroxibutírico, ¿no? Actualmente algunos textos refieren que hay tiras reactivas para el diagnóstico del ácido beta-hidroxibutírico en orina, pero bueno, en nuestro medio todavía no lo tenemos. Pero sí podemos buscar los cuerpos cetónicos, y es un indicador importante en el caso de lo que es el diagnóstico de laboratorio. El laboratorio controla electrolitos cada 4 horas, que es importante hacerlo, controla glicemia capilar por hora y se lleva un registro. La sonda vesical para llevar el control de líquidos ingeridos eliminados, muy importante también hacerlo en el caso de estos pacientes. Generalmente estos pacientes nosotros los manejábamos en nuestro centro hospitalario, o se colocaban 2 vías periféricas o se colocaba una vía central. Casi siempre se colocaba una vía central, una aorta venosa central. Es lo que debería ser. Este paciente debe tener una buena vía. Objetivo fundamental, una administración correcta de la hidratación del paciente, manejar el desequilibrio metabólico que tiene el paciente, manejarlo correctamente, y se debe hacer sus estudios también, ¿no? Aquí vamos en rayo X de tórax también se debe hacer, buscando procesos infecciosos, interconsulta con el servicio de unidad de cuidados críticos también. Bueno, esto desde un inicio, ¿no? Que el paciente ingresa. Control estricto de líquidos ingeridos eliminados. Se debe hacer un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque bueno, en este caso, pues cuando nosotros llega el paciente sabemos que puede estar en un estado de hipocalemia, entonces hay que buscar signos de hipocalemia, y debemos buscar también sí, que sabemos que la diabetes pues provoca macroangiopatía, ¿no? Alguna alteración cardíaca, algún signo de isquemia, entonces es muy importante, ¿no? Pero principalmente se debe hacer para llevar un registro de lo que es el potasio. Pues nosotros casi siempre buscábamos esos signos, ¿no? de hipopotasemia. Entonces es muy importante llevar también el electrocardiograma, controles signos vitales y avisar la normalidad. Bueno, debemos saber que para administrar el potasio, como les estábamos explicando, se deben de tener en cuenta algunas reglas de oro. Y esto es muy importante, estas son preguntas que se hacen frecuentemente en emergencia. El potasio no se debe administrar soluciones con potasio mayor de 40 milicovalentes para pasar por vena periférica. Mayor de 40 milicovalentes por litro para pasar por vena periférica no se debe solicitar, no se debe realizar en un paciente, o mayor de 100 milicovalentes por litro por abordaje venoso central. Se debe verificar la diuresis antes de la administración. Como dije, el paciente debe tener mayor de 1 mililitro por minuto. Y se debe tomar un electrocardiograma previo a la administración de potasio. Ya estamos hablando del electro, ¿no? Importante todo lo que decíamos del electrocardiograma. Esas son reglas básicas para administrar potasio. Se debe corregir en un periodo mayor de 8 horas generalmente, ¿no? Y si es por vena periférica. Y no sé, aquí bueno, esto es una de las recomendaciones, que no mayor de 20 milicovalentes por hora, aunque bueno, en el caso de una hipocalemia severa, pues lo que se colocan 30 por hora hasta que el paciente llegue de 3 a 4. Pero bueno, son algunas reglas básicas. Sobre todo esta, que no mayor de 40 milicovalentes por litro por vía periférica, ni mayor de 100 milicovalentes por litro por vía central. Esto lo preguntan mucho. Siempre se libre en solución 0,9. Bueno, generalmente siempre lo hacemos en esta solución. Monitorización continua, control de líquidos ingeridos eliminados, y no se debe administrar más de 200 a 300 o 250 milicovalentes por día.
Bueno, estas reglas muy importante tenerlas en cuenta para la administración del potasio. En cuanto al electrocardiograma de una hipopotasemia, pues podemos encontrar depresión del segmento ST, ondas U, hay presencia de ondas U prominentes, y la onda T bifásica. Pero sobre todo esta depresión del segmento ST y la aparición de ondas U es muy característico de una hipocalemia. Bueno, en cuanto al manejo con destroza que estábamos diciendo del paciente, cuando se switcha al paciente, en el caso de cetoacidosis, cuando llega a 250, se inicia con destroza 5%, y si hay tendencia a la hipoglicemia, se usa destroza al 10%. Se debe mantener glucometría, o sea, la glicemia del paciente de 150 a 200 miligramos por decilitro, y se debe mantener una velocidad de 150 a 250 mililitros por hora de la administración de destroza. Recordar que en este caso la insulina se maneja a la mitad, ¿no? En el caso del paciente, en el caso de ejemplo que estábamos viendo, el paciente manejaba 100 cc hora, ahora debería estar manejando, ya switchado, 50 cc hora, y se debe estar manejando con destroza al 5%, va a pasar a 150 o 150 mililitros hora. En estado hiposmolar hiperglicémico, cuando llega a 300, se inicia con destroza al 5%, si hay tendencia a la hipoglicemia, se utiliza destroza al 10%, se mantiene una glucometría entre 250 y 300, y la velocidad de infusión de la destroza debe ser de 150 a 250 cc hora. El bicarbonato decíamos que únicamente se administra cuando el pH está menor de 6.9, la mayoría de textos lo aceptan, considerando todas aquellas interacciones que puede provocar el bicarbonato, y considerando los beneficios que nos puede aportar también cuando el pH está menor de 6.9, que el objetivo es que el pH esté por encima del 7. Decíamos que lo utilizábamos 100 milimol en 400 mililitros de agua con 20 mg de cloruro de potasio, se pasa a 200 cc hora, y se repite los estudios a las 2 horas con el objetivo de llevar al paciente a mayor de 7 su pH. Si no, se vuelve y se repite la dosis de bicarbonato. Bueno, los criterios de solución de la cetoacidosis y el estado hiperosmolar hiperglicémico, como ya conocemos, una glicemia menor de 250 miligramos por decilitro, más de 2 y más de 2 de estos criterios. Una glicemia, decíamos, menor de 250 miligramos por decilitro y más de 2 de bicarbonato debe estar mayor de 15, y el pH arterial debe estar mayor de 7.30, el anión GAT menor de 12 miligramos por litro. Entonces estos son uno de los criterios que indica que un paciente está en resolución de cetoacidosis, ¿no? Por supuesto, la hiperglicemia se está controlando, la acidosis también, el bicarbonato está subiendo, recordemos que estaba caído, mayor de 15, el pH está mayor de 30, es decir, el paciente está saliendo de la acidosis, ¿no? El pH 7.30 ya está fuera de la acidosis, y el anión GAT, que la diferencia entre los aniones y los cationes debe estar menor o igual a 2. Vemos que esta cetoacidosis es de anión GAT alto, elevado, entonces debe estar menor de 12 mil equivalentes. En cuanto al estado hiperosmolar hiperglicémico, la osmolaridad plasmática, eso era uno de los valores que deberíamos tener muy en cuenta, estaba menor de 320 miliosmol, y en este caso pues debe estar menor de 320, ¿no? Porque la osmolaridad estaba aumentada, ¿no? En estado hiperosmolar hiperglicémico debe estar la osmolaridad menor de 320, la glicemia debe estar menor de 250 miligramos por decilitro, para algunos textos menor de 250 a 300, y neurológicamente el paciente debe estar alerta, un paciente que ya tolera la vía oral, entonces es considerable también un criterio de resolución. En ese momento se puede iniciar la insulinoterapia subcutánea, manteniendo la perfusión intravenosa hasta 1 o 2 horas. Algunos textos manejan de 2 a 3 horas después de comenzar la subcutánea. La recomendación A. Y aquí algunos de las ecuaciones que podemos utilizar para calcular el sodio real. Es importante para la administración de lo que es el tipo de solución, si es 0,9, 0,45 el que vamos a administrar. El anión GAT, importante para valorar el tipo de acidosis que está presentando el paciente, generalmente el anión GAT elevado. La osmolaridad, importante para sobre todo ver en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, la osmolaridad que presenta el paciente, que se relaciona con su estado de toma de conciencia. Si no es así, y es un paciente de poca edad, porque generalmente está relacionado la hiperosmolaridad con con edad avanzada en pacientes. Si un paciente presenta una osmolaridad normal
y es un paciente joven, pues se debe buscar otra causa del estado de toma de conciencia, ¿no? Y bueno, un accidente cerebrovascular, otras causas. Entonces, bueno, este era un poco para recordar sobre el manejo de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. Espero que no haya sido muy larga esta charla y disculpen las interrupciones. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, ustedes pueden suscribirse, pueden comentar, pueden aportar. Recuerden que nadie sabe todo. Recuerden que siempre podemos aceptar opiniones, podemos aceptar correcciones. Si hay que corregir en algo, pueden escribirme. Si hay que aportar en algo, también pueden hacerlo. Muchas gracias, espero que estén muy bien.